de mama, un tema muy interesante del cual se tienen muchas lagunas, no se ha estudiado una gran cantidad de cosas. Sin embargo, hay demasiados estudios que nos respaldan para las intervenciones que hacemos en el día a día al atender a estas pacientes en nuestro hospital. Así que me gustaría iniciar hablando sobre qué es el ejercicio. Y bueno, tenemos tres conceptos que normalmente utilizamos como si fueran sinónimos, hablando de actividad física, el deporte y el ejercicio. Y hay que entender la actividad física como aquellas actividades o aquellas funciones que implican gastos energéticos y que nos ayudan a desempeñar nuestras funciones del día a día. En cambio, el deporte es aquel que normalmente es competitivo, está reglamentado y suele estar federado. Entonces, si tomamos en cuenta estas dos actividades, pues estos dos tipos de función motora, actividad física es, por ejemplo, nuestro amigo arriba a la derecha, que bien puede ser estar cargando los limones del mercado de abastos o cualquier persona que va al tianguis y carga su bolsa del mandado o alguien que trapea su casa. Sí, efectivamente es Dígame, actividad caballero. física. En Permítame, cuanto a tengo dos deporte, información. a veces tenemos también el pensamiento de que irnos a hacer un ratito de cicloergómetro, un ratito de spinning, estamos haciendo deporte y no cumple con las características, ya que no está ni reglamentado ni federado y normalmente no es competitivo, aunque nuestro archienemigo lo tengamos a un lado porque le va más rápido que nosotros. Sin embargo, el ajedrez sí lo es porque tiene un reglamento, es competitivo, está federado. Pero hoy lo que nos interesa es hablar de ejercicio. Revéntalo. Y para que una actividad física sea considera ejercicio, es algo que, así como implica un gasto energético, lo tenemos bien estructurado y está sistematizado con un objetivo al final de cada uno de nuestros periodos. ¿Es una pregunta o es un micrófono abierto? Disculpe, Doc, hay un micrófono abierto. Por favor, a los que vayan ingresando a la sesión, cierren el micrófono por respeto al ponente y pues para no estar interrumpiendo la sesión. Una Ah, disculpa, está bien. doctor. Solo pensé que era una pregunta. Está bien. Cualquier duda, siéntese con la libertad de preguntarme al momento, no hay Sí. ningún problema. Al final lo Entonces, bueno, dejamos las preguntas para evitar interrupciones. de acuerdo, muchas gracias. Gracias, Doc. Entonces, en cuanto al ejercicio, lo que más estamos acostumbrados a ver dentro del contexto de rehabilitación es aquel que es el ejercicio terapéutico. Ejemplo, la señora que tenemos arriba, en un marco naranja, en el cual nos vamos a orientar en un segmento corporal o una función específica, y eso lo conocemos como ejercicio terapéutico. Un ejercicio que nos ayuda a recuperar la función de un segmento, que nos ayuda a retomar las funciones de algo muy en específico. El ejercicio especializado es aquel que se hace ya si lo vemos en el contexto del deporte, vamos a desarrollar cualidades específicas, como es el ejemplo de alguien que está entrenando clavados o que está entrenando un tiro libre para superar una barrera y ser más preciso dentro del mismo. Y en el contexto de la salud, un entrenamiento especializado lo podríamos considerar como aquellas personas que tenemos dentro de nuestros entrenamientos para recuperar quizás alguna de las actividades o alguna de las cualidades coordinativas generales que pueden verse afectadas por la patología de base. El día de hoy nos vamos a enfocar en aquel que conocemos como ejercicio sistémico, en el cual va a tener un predominio aeróbico o anaeróbico. ¿De acuerdo? El ejercicio sistémico en todas las personas que llegan a entrenar no solamente dentro del contexto de la salud, tiene que tener cierto objetivo, tiene que llevar un fin al final y decir si se cumplen o no se cumplen las metas, cuál es el objetivo que tenemos con dicho entrenamiento. Entonces, si nos llevamos esto al cáncer de mama, vamos a contextualizar una paciente en los cuales quiero que nos imaginemos todos y que entendamos que es para este tipo de pacientes para quien va dirigida esta charla, para quien vamos a orientar estas atenciones. ¿De acuerdo? Vamos a pensar en pacientes que ya terminaron los tratamientos de quimio, radioterapia y cirugía, que se encuentran en recuperación y vamos a ver qué tanto los afecta. Este es un recuadro en el cual nos dicen cuáles son las afecciones que ocurren en nuestras pacientes derivadas de los diferentes tratamientos a los cuales se pueden ver sometidas. Tengo en un recuadro rojo aquellas actividades que no solo, aquellas deficiencias que no solamente son derivadas del tratamiento, sino que también se pueden deber a la inactividad. Entre ellas quiero remarcar lo que son los cambios musculoesqueléticos, entendiendo la sarcopenia y la dinapenia, las alteraciones minerales óseas, como lo que es
la osteoporosis o la osteopenia, los cambios en el peso y composición corporal, la situación o la condición del linfedema secundaria tanto a la cirugía como a la propia inmovilidad y el que está más frecuente y que es derivado de todas las intervenciones, aunque también por la propia inactividad, volviéndose un círculo vicioso que es la fatiga. Ahora, dentro de ellas tenemos algunas flechas verdes. Estas flechas verdes representan cuáles son las condiciones o las afecciones que se ven más atacadas, en las cuales intervenimos de una manera más constante o de una manera con mayor evidencia científica al momento de iniciar programas de entrenamiento. Y estos son los cambios en la composición del peso corporal, la densidad mineral ósea, los cambios musculoesqueléticos, el propio linfedema y la fatiga. Con flechas amarillas tenemos aquellas condiciones que si bien son secundarias al tratamiento que se le está dando, también se pueden intervenir con ejercicio y con rehabilitación en una evidencia moderada. Con flechas azules son aquellas que son complicaciones derivadas del tratamiento y que si bien no vamos a revertir al 100% lo que es la cardiotoxicidad o la toxicidad pulmonar, sí mejoraremos las funciones de estos órganos para mejorar la condición y el desempeño físico en general. Entonces, como podemos ver, la fatiga se presenta por técnicamente todos los tratamientos, lo mismo que el dolor, a excepción de la terapia biológica. Y quiero remarcar el linfedema, que es una condición muy frecuente que solamente es derivada de la cirugía, la terapia hormonal, perdón, la cirugía, la radioterapia y la inactividad. Y entramos al contexto de lo que es el ejercicio aeróbico. Ya llamaremos ejercicio aeróbico aquel que es dependiente de oxígeno, por lo tanto ocurre dentro de las mitocondrias celulares. Ejercicio. Al ocurrir dentro de las mitocondrias vamos a tener diferentes sustratos, los cuales pueden estar disponibles en el organismo de la persona que está afectada por esta enfermedad, que son los lípidos, carbohidratos y proteínas, con las respectivas deficiencias secundarias, ya sea al tratamiento, a la propia enfermedad o incluso a la inactividad física. Hay que recordar que los sistemas aeróbicos, la actividad física aeróbica, se deriva de sistemas que nos dan la mayor cantidad de energía. Esto se trata de convertir estos sustratos en ATP. Dependiendo de cuál sea la molécula la cual se va a incidir para formar ATP en los diferentes sistemas que van a ingresar para la producción de energía, pues tenemos hasta más de 300 moléculas que se pueden formar. ¿De qué depende que entremos en uno o en otro sistema? En primer lugar, depende de de la intensidad de la actividad que estemos realizando. Actividades más intensas, estamos entrando en terrenos anaeróbicos, mientras que las intensidades más bajas, vamos a entrar a terrenos aeróbicos por completo. Sin embargo, cuando extendemos la duración, no podemos mantener actividades tan altas por tanto tiempo, por lo tanto, en actividades de duraciones prolongadas, vamos a tener predominio de sistemas aeróbicos. Y pues aquí es donde entran estos tipos de entrenamiento. Vamos a dividir esto en tres zonas. La zona uno, que son aquellas de intensidad baja, que están por debajo del 60%, pero por arriba del 50% de lo que es la potencia aeróbica máxima o el VO2 máximo. Aquellas de intensidad media, que se encuentran en un 65 y 85%, y las de alta intensidad, las cuales están arriba del 85%. En algunos casos podemos trabajar incluso arriba del 100% de lo que fue la potencia aeróbica máxima para llevarlos a terrenos anaeróbicos y tener beneficios diferentes, ampliar las zonas en las cuales estamos trabajando para tener un mejor rendimiento físico en general y ampliar con esto la zona aeróbica. Es nuestra intención con cada entrenamiento. Como les comentaba, las dos variables importantes para determinar cuál es el sistema energético que se va a activar son el tiempo de la actividad y la intensidad de la misma. Porque como siempre le digo a los residentes que vienen acá conmigo, están muy acostumbrados al clásico ejemplo, los corredores de 100, 400 y un maratón, y con esto definimos qué tipo de sistema es el que está predominante, pero eso no lo podemos imaginar tanto dentro del contexto de la salud. Entonces yo les digo que siempre pensemos en aquellos que son de alta intensidad y corta duración, o sea, un predominio totalmente anaeróbico, como levantarse de una silla en una parte intermedia, aquellas personas que están cruzando quizás una calle y tienen que acelerar el paso, y lo que viene siendo los sistemas aeróbicos por completo, que es el simple hecho de estar aquí sentados escuchando esta clase, estamos consumiendo en primer lugar pues lípidos, y ahí vamos pasando a los siguientes sustratos,
para conseguir más energía. Entonces hay que imaginarnos todo esto que siempre nos han dicho y que quizás nunca lo entendimos en los primeros semestres de la carrera en fisiología y tal vez en fisiopatología, o lo entendimos a la mitad y llevarlo al contexto de la salud y dejar de pensar nada más en corredores de 100, 400 y un maratón. ¿De acuerdo? Así que pues para hablar de cómo vamos a entrenar a alguien dentro de la zona aeróbica, tenemos que tener claros estos conceptos que son definiciones básicas, que son el VO2 máximo o VO2 pico, dependiendo cómo se haga la prueba, que nos habla de la capacidad aeróbica en sí de una persona. Y pongo esta cantidad, 16 a 22 mililitros kilo minuto, que es de acuerdo a las investigaciones, la cantidad mínima que debe tener una persona de consumo de oxígeno en el contexto del cáncer de mama en específico, solamente en cáncer de mama, para tener una reducción en el riesgo de muerte. Por debajo de estos, estamos hablando de personas que se encuentran todavía en fragilidad y que tienen un alto riesgo de complicaciones y de disfuncionalidad. El VO2 pico es el derivado del intercambio a nivel periférico entre oxígeno y CO2. Se recoge CO2 de la periferia, se deja oxígeno y este intercambio es lo que conocemos como VO2. Para medirlo de forma directa tendría que ser necesario realizar una gasometría, lo cual es imposible dentro de una prueba de esfuerzo. Si tomar la presión de repente se vuelve algo complicado, una gasometría es una tarea imposible. Eh, Se ha hecho con estudios y con catéteres especiales, sin embargo, no es algo con lo que se cuente. La forma más directa, que sigue siendo indirecta, es la medición con mascarilla de gases y el intercambio. En el momento en el que se ve que se da el intercambio y se determina cuál es la capacidad aeróbica máxima de una persona. Y de ahí nos derivamos a lo que es un MET. Y estamos muy acostumbrados a escuchar, para andar en una bicicleta a 6 kilómetros por hora, eso representa un consumo vamos a poner una cantidad de 8.5 MET y no determinamos qué es un MED. En realidad yo les digo que se imaginen el MED como una moneda de cambio. Y esta moneda de cambio va a depender de tres componentes, principalmente la intensidad de la actividad que se está realizando, la composición corporal propia de la persona y cuáles son los grupos musculares que están implicados para hacer esta actividad. Entonces, considerando estas tres cuestiones, es por lo que una persona que puede llegar a 40 kilos o que puede llegar a pesar 76 kilos como yo, o que puede llegar a pesar 98 kilos, para los tres va a resultar la misma en la clasificación de actividades en cuanto a METs. Los tres vamos a necesitar 8.5 METs para pedalear una bicicleta a dicha velocidad. Y esto es porque los tres tenemos una diferente composición corporal y una intensidad distinta para realizar y mover esa masa muscular. Espero que esto les ayude un poquito a el término de lo que es una unidad metabólica, porque a mí en lo personal me costó mucho trabajo entenderlo durante un buen tiempo hasta que empecé a entender estas variables que lo componen. Y vamos a llevarlo a un ejemplo real. Esta foto fue tomada, hoy es jueves, el miércoles, ayer la tomamos esta fotografía. Es una de nuestras pacientes y quiero decir por qué cómo es que llegamos a hacer una prueba. Estos pacientes, para que lleguen a este momento, ya llevaron un ciclo de rehabilitación convencional en el cual ellos ingresan con nosotros derivado del tratamiento del linfedema. Normalmente eso es por lo que los envían a los servicios de rehabilitación. En una primera instancia, nos llegan por la limitación que hay en la movilidad de hombros secundario a la cirugía y que no pueden entrar a recibir las radioterapias con una posición adecuada. Después ya concluyen su tratamiento y vienen con nosotros para la prevención del linfedema o incluso con el linfedema ya desarrollado en diferentes estadios. Dentro de estas consultas, lo que yo determino es el riesgo cardiovascular con las preguntas típicas, ¿no? El sexo, que en este caso pues la mayoría son mujeres con cáncer de mama, la edad, que en el caso de las mujeres por arriba de los 45 años, si fuman o no fuman, antecedentes de familiares que hayan fallecido por falla cardíaca súbita, así como el hecho de que checamos los niveles de colesterol, tanto HDL, LDL, y vemos el síndrome metabólico que puedan tener. Igual se le suman si tienen hipertensión arterial, diabetes mellitus y cómo están de controladas de estas. Cuando se determinan en riesgo leve o moderado, son candidatas a entrar a estos programas. En caso de que salgan con en riesgo alto,
son enviadas a cardiología para que se hagan las pruebas con monitoreo, ya que al final todo esto va a depender de la disposición y los recursos que tengamos en cada servicio. En nuestro servicio es un programa que lo hemos iniciado de unos meses hacia acá y que no tenemos monitor cardíaco y solamente nos basamos en lo que se puede monitorizar, que es presión arterial, la frecuencia cardíaca con un monitor polar que les coloco en el tórax y la percepción de esfuerzo en base a la escala de Borg. Les preguntamos si ya cuántas sesiones de radioterapia han tenido y pongo 30 grays como intensidad porque cuando he recibido más de 6 sesiones con 30 grays de intensidad ya podemos estar pensando en un probable daño a diferentes tejidos, principalmente al corazón y a los pulmones. Entonces puede existir una cardiotoxicidad derivada de la radioterapia. En algunas ocasiones la dosis es menor y podemos descartar este riesgo. Sin embargo, no contraindica la prueba, solamente nos hace poner más atención a las respuestas cardíacas durante la prueba, el entrenamiento y posterior a la misma. Por eso tenemos que mantenerlas en una vigilancia estrecha durante todo el tiempo. El cuadrito que vemos a la derecha es lo que me marca la aplicación del Polar. Una vez que hacemos la prueba, cómo va haciendo el incremento, llegamos a una meseta. Se ve muy claramente ahí en los latidos cuando sobrepasamos los 130 latidos más o menos, cómo se dispara súbitamente. Eso es porque hemos llegado al límite, se está metiéndose ya en zonas de inestabilidad y ya de ahí es cuando la propia paciente ya no puede seguir pedaleando, empieza a acumular lactato, hay fatiga muscular y entonces quitamos la resistencia e iniciamos la recuperación activa de 1 minuto y luego pasiva de 2 minutos más. La prueba más o menos se ve así. Durante todo el tiempo estamos tomando la presión, obviamente consideramos cuál es el lado donde está la mastectomía. En el caso de la señora Margarita es una mastectomía bilateral, sin embargo, el lado que estaba realmente afectado, donde se retiraron más ganglios, fue el lado izquierdo, así que estoy tomando la presión arterial del lado derecho. Tiene el monitor puesto y estas son las pantallas que estuve tomando con ella. La etapa uno no la tengo aquí, de esa no hubo captura de pantalla, estas son las siguientes etapas y la recuperación después de los 3 minutos, cuando la frecuencia cardíaca disminuyó otra vez hasta 117, teniendo con ella una basal de 91 cuando inició toda esta prueba. Ella tuvo una frecuencia cardíaca máxima de 151 latidos por minuto y con esa fórmula que todos conocemos, que es la de 220 menos la edad, teníamos que es solamente un estimado. No nos basamos en esa fórmula para prescribir el ejercicio. Hacemos la estimación para tener un límite, un margen de precaución en esta persona y en el momento que veamos que nos estamos acercando a este máximo, pues detenemos la prueba o asimismo determinar si fue una prueba máxima o submáxima de esfuerzo. En el caso de ella tenemos 151, el cual representa el 95%, si bien recuerdo fue de 157, lo que sería por fórmula para ella es una paciente de 63 años. Si alguien saca la cuenta, creo que más o menos corresponde a eso. Entonces fue una prueba máxima de esfuerzo. Y de ahí es como podemos prescribir el ejercicio aeróbico. El entrenamiento aeróbico en realidad siempre tiene que ser personalizado, aunque hay muchos estudios que han hecho la evaluación y el entrenamiento de estos pacientes en grupos. La realidad es que lo ideal es que sea personalizado y supervisado, por lo menos durante las primeras 8 a 12 semanas, para después que el paciente se familiarice con lo que es el manejo de un cicloergómetro, la propia sensación en la percepción de esfuerzo de Borg y cómo puede monitorizarse por ella misma la frecuencia cardíaca como algo de precaución, poderle dar ahí una prescripción de ejercicio en su domicilio basado en la carga externa que sería la potencia alcanzada y así darle entrenamiento en su hogar. Es personalizado, normalmente iniciamos con intensidades muy bajitas, que más o menos están en el 50% de lo que logró durante su prueba, llevándola en lapsos a elevarla dependiendo de la modalidad de entrenamiento. Puede ser continuo, puede ser extensivo, puede ser interválico o incluso llevarlo a entrenamiento intensivo de alta intensidad o los HIITs en aquellos pacientes que ya llevan un ciclo completo o que vemos que han tenido una buena respuesta durante los primeros entrenamientos. Ahí ya superamos el 100% de lo que nos logró en la prueba. En el instituto van 3 días a la semana. Lo ideal es que se realice de 3 a 5 días de la semana y que se haga la variabilidad de cargas con estas modalidades que les estoy comentando. No podemos mantener una paciente en un entrenamiento continuo que supere el 85%, porque si recordamos lo que es esta tabla de acá, si nos pasamos a esta fase roja, les aseguro que no se pueden aventar más de 45 minutos o más de media hora manteniéndose por arriba de esta zona.
Recuerden, hay dos variables que determinan em, en qué zona nos encontramos o cuál es el sistema energético que estamos utilizando. Si el entrenamiento se extiende de más y lo tolera, no estás en esa zona, definitivamente. Si te llegas a pasar por unos minutos o por unos segundos incluso de más en un ejercicio de alta intensidad, es por lo que de repente uno puede ver personas vomitando en los gimnasios, ¿no? Porque se aferraron a mantener una intensidad hasta que ya no pudieron más y bueno, el lactato genera una acidez y por algún lado tenemos que meter el ácido, pues se manifiesta de esa manera, ¿no? Entonces, la periodización es importante. ¿Cómo lo estamos periodizando nosotros? En periodos de 4 semanas. Son 4 semanas en las cuales variamos las cargas. Las hojas que se ven en la primera foto de izquierda a derecha son unas hojas diseñadas aquí por su servidor y que mis compañeras que al final les voy a presentar y espero que estén aquí conectadas, eh, me hacen el gran favor de irlas llenando, en las cuales cada 5 minutos están monitorizando estas tres variables: tensión arterial, eh, la frecuencia cardíaca y el borde. Durante el entrenamiento lo más importante es ver cómo se va dando la respuesta cardíaca y cuál es la percepción de esfuerzo cada 5 minutos, independientemente de la modalidad como lo entrenemos, para que al final también ellas me apuntan ahí cuál es la recuperación que tienen y si hubo o no hubo algo que me tengan que remarcar, ¿no? Estas son dos de nuestras pacientes entrenando ahí en nuestro servicio y esta es la prueba que tenemos con la señora Margarita, que sí se las quisiera hasta presumir, la verdad, o sea, el logro es de ella, pero es el equipo entero el que está ahí pegado junto con ella y me da mucho gusto verla bien. La primera prueba se realizó en diciembre. En esta primera nos alcanzó una potencia de 40 watts. O sea, solamente fueron dos fases las que nos hizo en esa primera prueba. Y quiero que vean lo que fue el consumo de oxígeno. Solamente tenía 7.4 mililitros por kilo por minuto, el cual equivalía a 2.7 mets. Eso fue lo que nos hizo con una respuesta cronotrópica, o sea que por cada med aumentaba 13 latidos por minuto y 7.4 milímetros de mercurio por cada med en cuanto a la presión arterial, con una recuperación que apenas estaba dentro de lo esperado, tanto al minuto como a los 3 minutos. Un mes después, 4 semanas de entrenamiento con esta variabilidad de carga nos alcanza una potencia de 60 watts. Y dicen, bueno, es una etapa más, la verdad es que no es tanto, pero eso, al hacer las fórmulas, las ecuaciones que nosotros aplicamos para determinar cuál es el consumo de oxígeno, son 13.8 mililitros. Estamos hablando técnicamente del doble de lo que tenía la primera vez, lo cual se traduce en 3.9 mets. En términos generales, el aumento de un med de capacidad aeróbica es una reducción en la mortalidad entre el 9 y el 12% por cualquier causa, dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten. En este caso, todavía nos encontramos más o menos a 2 meds, a 2 mililitros por kilo minuto, o sea, menos de un med, para tener esta paciente en lo que queremos como objetivo, que si bien les mencioné anterior, es 16 a 22. Yo la verdad es que estoy siendo optimista tomando el 16 como un primer acercamiento. Luego se vino esta tercera prueba en la cual nos sacó exactamente lo mismo de potencia. Sin embargo, si nos fijamos en los detalles, vemos que la respuesta cronotrópica y presora se mantiene de una manera adecuada y además de eso la recuperación también mejora de cierta manera. Estas son las escalas de esfuerzo de Borg, de percepción de esfuerzo subjetivas de Borg. La original va de 6 al 20 y las modificadas van del 0 al 10. La verdad es que yo prefiero tomar la de 0 a 10 porque es más entendible para los pacientes. La de 6 a 20, como dato curioso, sale de esta misma fórmula del 220 menos la edad en la cual tomaron a varios atletas de 20 años de edad. Entonces, si recordamos, nuestra frecuencia cardíaca basal se encuentra más o menos entre 60 y 100, ¿de acuerdo? Entonces, esta cuando se multiplica por 10 es cuando nos van dando estas cantidades. 6 por 10 pues serían 60 latidos por minuto y llegando a 200 latidos por minuto, ¿no? Entonces, 220 menos la edad serían 200 y es por eso que va del 6 al 20. Sin embargo, esta se vuelve confusa. Yo la verdad es que prefiero utilizar y la que tenemos ahí impresa y que utilizo con todos los pacientes es la que está acá del lado izquierdo, en las cuales se los voy a platicar a ustedes así como yo se los digo a ellas.
El día de hoy, señora, vamos a realizar una prueba de esfuerzo, la cual va a ser cargas incrementales. Cada 2 minutos usted sentirá que la bicicleta se pone cada vez más pesada. Cada 2 minutos yo tomaré la presión, la frecuencia cardíaca, iré monitorizando que todo esté dentro de rangos de seguridad y le preguntaré a usted qué tan cansada está. Y el qué tan cansada está va a ser en base a esta escala. Se llama escala de percepción de esfuerzo de Borg, la cual va de 0 al 10, en el cual 0 es algo en lo que usted no tiene ningún esfuerzo para hacer esa actividad. Ahorita aquí sentados, ¿usted siente algo de esfuerzo? No. Ok, estamos hablando de un 0. 10 son aquellas actividades en las cuales usted me dice, ya no puedo más, detenga la prueba. Así pues, tenemos entre el 0, el 1 y el 2 aquellas actividades que nosotros podemos estar realizando y hablando sin ningún problema. 3 y 4 aquellas actividades en las cuales tengo que estar tomando aire al final de cada oración. 5 y 6 son aquellas actividades en las cuales entre cada palabra tengo que estar tomando aire porque el esfuerzo ya está siendo algo intenso. 7 y 8 son aquellas actividades en las cuales yo digo, prefiero no hablar porque esto está muy intenso. Y 9 y 10 son aquellas actividades en las que digo, 1 minuto y no soporto más esto, o deténgame la prueba en este momento, por favor. Y cuando lo explica de esa manera, cuando uno explica esta escala con algo tan ilustrativo, las pacientes empiezan a familiarizarse. Además, es muy importante que durante los entrenamientos empiecen a ver la escala una y otra vez y sean muy precisas en no subestimar ni sobreestimar el esfuerzo que están haciendo. Y esto es el objetivo, es porque en algún momento estas pacientes van a pasar a hacer el entrenamiento en su casa y no cualquier persona tiene acceso o a un smartwatch que les esté midiendo la frecuencia cardíaca, un monitor polar o incluso el uso de un oxímetro de pulso para estar checando las frecuencias cardíacas que son en relación a la prescripción de carga externa que le hemos hecho a la paciente. O sea, son frecuencias cardíacas que salen de lo que ella da en la prueba. Pues se vuelve complicado que ya los estén viendo durante los entrenamientos en casa. Sin embargo, cuando llegan a las consultas de subsecuentes, les pregunta durante sus entrenamientos, ¿en qué nivel de la escala de Borg sentía usted el esfuerzo? Y normalmente son muy claras en decirme, yo creo que estaba entre el 4 y el 6, doctor. Y ese es el objetivo de la mayoría de los programas que hacemos, que durante la mayor parte del entrenamiento se encuentran entre la escala 4 y 6 de Borg, lo cual equivale más o menos al 50-65% del V2 pico del V2 obtenido. ¿Saben? Entonces, esto es algo muy, muy importante, la familiarización del paciente con las escalas de percepción de esfuerzo subjetivo. Vamos a pasar a la siguiente condición física, que es la fuerza. ¿Cómo entrenamos la fuerza? Y aquí es donde sí me gustaría ser muy enfático en cuanto a esto. Las pacientes con cáncer de mama o con una mastectomía, ya sea radical o parcial, incluso si se han retirado ganglios o si en algún momento ya desarrolló linfedema en etapas iniciales, recibió su terapia de descongestión compleja y ha mejorado, son candidatas a hacer ejercicios de fuerza. ¿De acuerdo? No hay que satanizar el esfuerzo de los miembros superiores para este entrenamiento. Los ejercicios contra resistencia van a depender de varias cosas. Hay que recordar cuáles son las diferentes acciones musculares. Y cuando digo acciones musculares, hay que tomar en cuenta aquellas acciones que son concéntricas, excéntricas, isométricas, incluso las que son isocinéticas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los mecanismos de generación de fuerza? Que no todo depende de que veamos a una persona con los músculos muy desarrollados, con un diámetro transverso muscular muy grande, sino que también depende del ángulo de penetración del propio músculo, cuáles son los grupos musculares que están implicados durante esta actividad. Y asimismo los sistemas energéticos que están que tienen predominancia en las diferentes fibras musculares para con esto planear cuál es nuestro entrenamiento. Entonces aquí hay dos conceptos que resaltan, la sarcopenia y la dinapenia. Y estoy seguro que con el término de sarcopenia estamos muy familiarizados, que todos sabemos que es la disminución de los diámetros del diámetro transverso del músculo por atrofia de las fibras musculares. Sin embargo, la dinapenia se convierte en algo que lo dejamos de lado y al final es lo que más podemos mejorar con el entrenamiento de fuerza. La dinapenia la tenemos que entender como aquella disminución de la fuerza que es secundaria a los diferentes sistemas de generación, así que de contracción muscular. Como les digo, depende del ángulo de penetración, los sistemas energéticos disponibles, la eficiencia de los mismos y cuánta energía puede tener este paciente. En la gran mayoría de estos pacientes lo que mejoramos es la situación de dinapenia antes que la de sarcopenia y esto al final se va a traducir en generación de fuerza y funcionalidad.
Hay que tener también en mente el músculo como un órgano endocrino, ¿de acuerdo? No solamente como aquel órgano que nos ayuda a la locomoción y a la sujeción del cuerpo, sino también como las funciones musculares del Gracias. mismo. En Bye. cuanto a la cantidad de glucosa en sangre, la cantidad de insulina que está disponible en la periferia, ya que al aumentar la actividad y el ejercicio de fuerza, mejorar las funciones de los diferentes sistemas energéticos en el músculo, bajamos los niveles de glucosa, bajamos los niveles de algunas hormonas y asimismo también disminuimos la cantidad de insulina que está ahí disponible, previniendo muchas complicaciones que pueden tener nuestros pacientes. La mayoría de los ejercicios de fuerza van a tener una amplia predominancia de sistemas anaeróbicos, esto es porque son ejercicios de corta duración y con intensidades muy altas en relación a las tablas presentadas anteriormente. Levantar una barra es algo de muy alta intensidad, sin embargo, que dura solamente unos segundos. Cualquier ejercicio de fuerza que nos implique ya más de 15, 20 repeticiones, estamos hablando de una predominancia que se va a ir más hacia los sistemas aeróbicos que anaeróbicos. Así que la intención es llevarlas a repeticiones cortas, que solamente sean no más de 12 repeticiones, y con eso estaremos dentro del porcentaje de esto, de lo que es la repetición máxima o el término de 10 RM. ¿Qué es una repetición máxima? Una repetición máxima es la máxima cantidad de peso que podemos desplazar en un gesto motor, en un ángulo completo de dicho gesto motor con una velocidad constante. Cada vez que nosotros prescribimos un ejercicio de fuerza, tiene que ser basado en cuánto es una repetición máxima. Y aquí es donde se viene el gran problema en los sistemas de salud. No es esperado que dentro de un sistema de salud tengamos un banco para hacer un banco y una barra para hacer un press de pecho o una sentadilla con barra. Sin embargo, tenemos otras cosas que podemos hacer. Podemos tener mancuernas, por ejemplo, y tener el concepto de 10 RM, que básicamente es lo mismo que el de un RM. Sin embargo, son cuando lo puedo hacer 10 veces sin bajar la velocidad del movimiento, que lo estemos viendo, que el gesto motor se mantenga de forma constante y la velocidad dentro de esas 10 repeticiones sea la misma. Si completa las 10 repeticiones, tiene que descansar por lo menos 5 minutos, aumentar un poquito el peso y repetir esta actividad hasta que veamos que ya las 10 repeticiones se vuelven diferentes y de ahí se hace el cálculo de los porcentajes para el entrenamiento de fuerza. Aquí, este es un paciente, que sí quisiera que lo vean. Este señor tiene 88 años, don Héctor. Ahí está levantando 20 kilos de peso. Él no es un paciente de cáncer, aquí donde estamos trabajando actualmente no contamos con estas barras, esto fue algo que hice durante mi alta especialidad. Pero para que veamos el ejemplo, una persona de 88 años no contraindica el hecho de que haga ejercicio de fuerza y tampoco en el cáncer de mama, ¿de acuerdo? Y les habla del porcentaje, y estos porcentajes son las diferentes expresiones de la fuerza. Hace rato hablaba de acciones musculares y estos son expresiones de la fuerza en los cuales vamos a incidir. ¿Qué me interesa? Sobre todo la fuerza máxima y de ahí un poquito la fuerza hipertrofia. La fuerza máxima entendida en el concepto de dinapenia mencionado en la diapositiva previa. La dinapenia antes que la sarcopenia es lo que vamos a tratar. De ahí nos vamos a pasar a lo que son las hipertrofia. Una vez que vemos cuántas repeticiones ha logrado el paciente, con cuánto peso se hizo, se pueden aplicar estas ecuaciones de regresión. Para miembro superior, la ecuación de Epley, que es de las más sencillas, y para miembro inferior está otra que es de Mayhew. ¿De acuerdo? Son las que podemos tomar en cuenta. Con esto determinamos a qué intensidad del peso que desplazó tenemos que entrenarlo para lograr qué objetivos, y así es como podemos sistematizar este entrenamiento. En miras al futuro se pueden tomar otro tipo de mediciones, no nada más la fuerza basada en el peso, sino la fuerza, el entrenamiento basado en la velocidad, con otros dispositivos que también están disponibles, algunos de ellos tan sencillos como dentro de nuestros teléfonos, que actualmente todos son muy inteligentes. Eh, pero eso es algo que todavía está en estudio. Sale de eso, hay muy pocos artículos, pero sí es a lo que se puede ir enfocando este tipo de entrenamientos. El entrenamiento de resistencia se tiene que realizar más o menos 2 a 3 veces por semana y hay que involucrar grupos musculares grandes. Y cuando hablo de grupos musculares grandes, quiero decir solamente dos gestos motores, y son dos gestos motores que nos van a ayudar. El principal es el press de piernas. El principal sería como un press de piernas y dirán, ¿cómo le vamos a poner una barra a una señora que tiene cáncer de mama?
No siempre es una barra. La verdad es que muchas de las intervenciones que hacemos son con chalecos lastrados y basados en otro tipo de investigaciones en pacientes de edad avanzada. El simple ejercicio de pasar de estar sentado a la bipedestación sin apoyo, con las manos en el pecho, haciendo series cortas de 5 a 8 repeticiones, 3 series, una vez al día, ha mejorado la funcionalidad en general, mejorando la velocidad de la marcha, la longitud del paso y la fuerza en general. Press de pecho y pierna. El press de pecho también se puede hacer tanto con mancuernas como con ligas. Y estoy de acuerdo que con ligas no se puede hacer una medición de repetición máxima, pero el ejercicio al final es tan noble. Y en el contexto de las pacientes que tenemos es que a veces de no ofrecerles nada, ofrecerles algo, nos puede marcar la diferencia. El ejercicio de fuerza en miembros superiores es seguro en pacientes, pero hablando de ejercicio como tal, no el hecho de que cargue el mandado y que lleve una contracción isométrica durante mucho tiempo le va a ayudar a disminuir el linfedema. No, tiene que ser ejercicio sistematizado con actividades concéntricas que luego pasan a ser excéntricas al momento de que regresan, porque la propia contracción muscular nos va a ayudar a bombear aquel líquido rico en proteínas que constituye el linfedema para regresar este líquido al centro del cuerpo y meterlo en los sistemas venosos para que vuelva a circular por todos lados. Más o menos todos los artículos en los cuales me basé para estas presentaciones y en los cuales nos hemos basado para los programas de entrenamiento, se encuentran entre el 60 y el 80% tanto de la repetición máxima como de la 10 RM. Y a lo mejor ahorita lo ven como algo que se queda así un poquito al aire. Vamos a imaginarnos 10 RM y los invito a que saquen la calculadora. Vamos a imaginarnos 10 RM con unas mancuernas de 2 kilos cada una. O sea que está haciendo un press de pecho con mancuernas de 2 kilos en cada lado. O sea que son 4 kilos lo que está desplazando. Logra las 10 repeticiones. ¿De acuerdo? Y quiero que de ahí, con 4 kilos, lo hagamos. ¿De acuerdo? Entonces sería uno, vamos a multiplicar 0,33 y espero sus respuestas acá en la cajita de comentarios. Vamos a multiplicar el 0,33 por las 10 repeticiones que nos logró. Solo vamos a sumar. Sumar más uno. ¿Alguien lo tiene por ahí? Y a ver, déjame ver. Aquí alguien contestó. Bien, 4,33. Eso 4,33 les voy a pedir que por favor lo multipliquen por el peso, que les decía que son 4 kilos, ¿no? Igual espero su respuesta. 4 kilos. 17,2. De acuerdo. 17,2 correspondería a lo que es la repetición máxima que nos puede lograr esta paciente. Entonces, si estamos hablando del 60%, lo que sigue es multiplicar ese 17,2 por 0,6. 10,3. Y ese sería el peso que nos puede desplazar en una repetición como entrenamiento en series cortitas. ¿De acuerdo? Estamos hablando de algo que es cortito, que se puede utilizar ahí para el entrenamiento seguro de esta paciente. Si no contamos con este tipo si no tenemos el material disponible, doctor, en mi servicio solamente tenemos unas mancuernas de 7 libras y es lo que hay. Bueno, nos podemos basar en esas mancuernas de 7 libras y créanme que sería un ejercicio seguro siempre y cuando la paciente haga el gesto motor de manera supervisada, no se pase de los ángulos como se tiene que hacer y que al final todo el tiempo estemos con ella para que complete el arco de movilidad. Así es como se tendría que hacer esta evaluación, esta prescripción de ejercicio para determinar cómo se va a hacer el ejercicio de fuerza. Aquí ya se me fue esto. Aquí está. Bien, ahora decimos, ya tenemos cómo se puede hacer el ejercicio de aeróbico, cómo se puede hacer el ejercicio de fuerza, pero en quién sí y en quién no. Son pacientes que ya no superaron aquellos filtros de riesgo cardiovascular y ahora sí ya las estamos entrenando. Vamos a ver que las consideraciones, y son consideraciones, no contraindicaciones de cómo hacer el ejercicio. Si tiene plaquetas menos de 50,000, una hemoglobina menor de 8, hay que evitar solamente actividad de alto impacto. Leucocitos menores de 1,500,
procurar no tenerla en actividades dentro del agua y procurar no tenerla en actividades grupales para evitar riesgos de infección. Neurotoxicidad mayor a grado 2. ¿Y qué es la neurotoxicidad mayor a grado 2? Son aquellos pacientes con alteraciones sensitivas y con debilidad que es lo suficientemente intensa para limitar las actividades del día a día. ¿De acuerdo? Si tienen neurotoxicidad mayor al grado 2, lo único que se contraindica son aquellas actividades que requieren equilibrio y coordinación, como lo es la banda sin fin. Así que pueden entrenar con un cicloergómetro de piernas o de brazos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Si hay metástasis ósea, ya sea sintomática o asintomática, igual se evitan las actividades de alto impacto. En aquellas pacientes con fatiga severa, que esa puede ser variable dependiendo del día en el que lleguen con nosotros, sabemos que tienen días buenos y días malos. Incluso en una persona que no sufre la condición de cáncer de mama posterior al tratamiento, pues se tiene que iniciar con intensidades más bajitas, ¿no? La motivación es muy importante también. En el momento que llegan con nosotros, hay que ver si de verdad se trata de un estado de fatiga generalizado o es un estado de que ese día el ánimo no nos está dando por nuestro lado y quizás con una pequeña plática antes de iniciar la actividad, la paciente presenta una sintomatología distinta y ahora sí la puede realizar. ¿De acuerdo? Y eso sí, lo que nos puede contraindicar el ejercicio, la fiebre. La fiebre mayor a 38 grados tomado con un termómetro axilar, ahí sí se contraindica la actividad física. Le decimos, hoy no puede ser actividad física, descanse, ahí vamos a ver por qué le está dando la fiebre, tratar el problema de base y posterior a esto ahora sí puede hacer su entrenamiento. ¿De acuerdo? También hay que considerar, ahora que tomamos en cuenta lo que es la polineuropatía, cuáles son las capacidades coordinativas que se pueden afectar a estos pacientes. Y quiero remarcarlas, si alguien de aquí quiere guardarlas, el equilibrio, el ritmo, la capacidad de reacción, de acoplamiento, de orientación, anticipación y diferenciación. Son aquellos que normalmente cuando los pasamos a terapia decimos trabajar la coordinación, podemos desglosarlo uno por uno para irlos tratando de forma aislada. Aquí tenemos ejemplos de pacientes en los cuales está afectado el ritmo secundario, no a cáncer de mama, sino a Parkinson, en el cual se trabaja la marcha con cambios de dirección y un metrónomo para trabajar específicamente el ritmo y el acoplamiento de estos pacientes. ¿De acuerdo? Bien. Y así es como al final nosotros estructuramos este programa. Tienen que ser programas de 12 semanas, o sea, 3 meses, en los cuales lo vamos a desglosar con el clásico FIT. De acuerdo a la frecuencia, del lado izquierdo tenemos lo que es el ejercicio aeróbico, 3 a 5 días por semana, con intensidades que varían del 50 al 85%, y en pacientes con un alto acondicionamiento podemos llevarlos a ejercicios intervalos de alta intensidad, y siempre aquí remarco mucho que lo hacemos en base a la carga externa, la potencia aeróbica alcanzada durante la prueba. El tiempo estimado puede ser de 20 a 40 minutos, el tipo puede ser cicloergómetro, caminadora o una caminata libre en la calle cuando los pacientes ya se han familiarizado del todo con la escala de Borg. La progresión la realizamos en nuestro caso cada 4 semanas. Cuando se repite la prueba al término del primer ciclo, repetimos la prueba, se hace una nueva prescripción de ejercicio y vuelven a ingresar al ejercicio de entrenamiento. Ahora, en cuanto a la fuerza, se trabaja más o menos 3 días por semana con intensidad entre el 60 y el 85% de la repetición máxima en series de 8 a 10 repeticiones o incluso, como les decía, basados en aquellos artículos que son en pacientes geriátricos, series cortas de 5 repeticiones para miembros pélvicos, pueden ser con peso agregado siempre y cuando lo vayan tolerando, y los dos tipos, press de pecho y tren inferior con press de piernas o con sentadilla, pueden ser de lo mejor. La progresión cada 4 semanas. ¿Qué beneficios han demostrado estos programas de entrenamiento de acuerdo a toda la bibliografía? Al igual que cualquier persona, no solamente al contexto del cáncer de mama, la reducción del riesgo cardiovascular, los cambios en la composición corporal, que siempre la mayoría de estos cambios van a ocurrir después de 12 semanas de entrenamiento, pero que igual se pierden después de 2 semanas que se han dejado. Así que el apego, la constancia y el crear un hábito del ejercicio constante en estos pacientes es de lo más importante. En el día de hoy estamos hablando de cáncer de mama, pues algo que se tiene que llevar a todas las demás condiciones y a la población en general, ¿no? Aquellas enfermedades crónico-degenerativas que se presentan en toda la población. Importante la composición corporal en el cáncer de mama porque el sedentarismo las lleva a obesidad
obesidad y sobrepeso, y hay que entender el sobrepeso y la obesidad como estados proinflamatorios constantes y que se perpetúan. El ejercicio, cuando hablamos ya de términos como un poquito más moleculares, ha demostrado una disminución de las interleucinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6 principalmente, con un aumento en las liponectinas, las cuales son dentro del sistema de la respuesta inflamatoria, son aquellas que ayudan a moderar la inflamación. Muy importante también la disminución de los estrógenos séricos secundario a la actividad física constante, sobre todo cuando llegamos a intensidades más altas en pacientes que se han entrenado de manera periódica, crónica y que han logrado intensidades muy altas, ya que hay muchos tumores y muchos tipos de cáncer de mama que son dependientes de este estímulo estrogénico, ¿no? Entonces el hecho de que bajemos los estrógenos sí nos puede ayudar a que no haya recurrencia del cáncer de mama y mejorar el pronóstico de vida de estas pacientes. Y al final, todo esto va a repercutir en dos cosas que es para lo que estamos hechos en la rehabilitación, que es la funcionalidad y la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? El hecho de que se puedan levantar, hacer una transferencia de una silla al comedor, o que se puedan desplazar, hacer traslados dentro de su domicilio, o incluso como nuestra paciente presentada dentro de este caso nos comenta que ella puede caminar en la calle sin ir agarrada. Su propio hija me lo dijo, antes la llevaba siempre de guante, ya no tiene que caminar siempre sujetando a su familiar, es algo que psicológicamente impacta demasiado en su vida y que nos habla de que está mejorando su función neuromuscular en general. Entonces, las conclusiones y recomendaciones. Yo les recomendaría que el ejercicio en cáncer de mama para iniciar estos programas de entrenamiento se inicie una vez que hayan concluido, no solamente en lo que hacemos nosotros aquí en el hospital, sino que es basado en lo que la mayoría de artículos nos marcan, que se hace una vez que se concluyen los tratamientos de quimio y radioterapia. Una vez que he terminado con todos estos ciclos y sesiones es cuando pueden ingresar a estos programas de entrenamiento personalizados. Las 12 semanas de entrenamiento con periodizaciones intermedias, cada 4 semanas la evaluación para llevarlo a un nivel distinto, trabajar las diferentes cuestiones, tanto las condiciones de fuerza, velocidad, resistencia, así como las que son coordinativas. El ejercicio de fuerza, y esto sí lo hubiera puesto en negritas, no aumenta o empeora la condición del linfedema. Al contrario, la disminuye. ¿De acuerdo? El hecho de que hagamos ejercicio constante con los brazos mejora el bombeo de los sistemas de las venas periféricas y los propios vasos linfáticos en las extremidades afectadas para el retorno de esta linfa al sistema central, sistema venoso central. ¿De acuerdo? La individualización de programas es muy importante y en caso de que no se puede tener una adecuada selección de pacientes, en algunos de los artículos se trabajan a los pacientes de forma grupal, pero para llevar un grupo a trabajar igual es porque seleccionamos pacientes en condiciones que por lo menos entre todos ellos permiten que se trabajen de una manera muy similar, sin ocasionarle problemas a algunos por un sobreentrenamiento, ni quedarnos muy cortos con otros porque no están llegando a ese, porque para ellos ese entrenamiento es muy poca cosa, ¿no? Entonces, ahí sería seleccionarlos y agruparlos adecuadamente, tomando en cuenta los riesgos de cada uno para formar grupos. Sin embargo, yo sigo siendo más partidario que se tiene que individualizar el programa. La integración de programas multidisciplinarios en los cuales aprovecho para agradecer a mis compañeras fisioterapeutas Gabriela y Itzel que están por aquí y a las demás personas implicadas, psicología y nutrición, que nos ayudan a llevar estos programas a cabo y que ayudan a nuestras pacientes a mejorar su calidad de vida. Y aquí también las pláticas que hemos tenido con el personal de radiooncología, sobre todo, y con oncología médica, para tratar de ayudarnos mutuamente a entender cuáles son las dosis que son necesarias en cada paciente, pero que también ellos consideren cuál es la parte de la funcionalidad en cada uno de nuestros pacientes y que hagan las derivaciones oportunas. Una de las quejas que recibíamos por radiooncología era llegan los pacientes aquí sin poder mover el brazo, se hace el ensayo antes de la radioterapia y cuando llegan a que se haga la radioterapia, ahora sí ya mueven el brazo y es una persona diferente y no se les puede aplicar. Bueno, pues es que primero tendría que haber pasado a rehabilitación y luego a radioterapia para que desde la primera prueba tenga un arco funcional completo, ¿no? Y bueno, hay que tomar en cuenta cuál es la planificación a futuro de estos programas que se tienen que ir adaptando en diferentes centros, en diferentes instituciones de salud y adaptar
todos los descubrimientos que se van haciendo nuevos en cuanto a los tipos de entrenamiento, lo que es el estudio del ejercicio en sí como objeto de estudio en tal, y de ahí ver cómo se puede adaptar a los contextos de salud, es algo que es muy, muy importante para el beneficio de las poblaciones. Aquí es donde quiero mostrar al equipo, Itzel, Gaby y nuestro psicólogo, con los cuales trabajo muy bien y muy a gusto en el hospital, y nuestra paciente estrella, la cual nos autorizó presentar esta foto utilizando sus prendas compresivas. Feliz la señora de terminar su segundo ciclo de rehabilitación, a punto de entrar a sus siguientes 4 semanas, ahora sí integrando ejercicio de fuerza. Eh, Quiero aprovechar para extenderles una invitación al Congreso de Rehabilitación que se llevará a cabo el 18 al 21 de noviembre por parte de la Comefir, en la cual tendremos diferentes módulos, algunas pláticas relacionadas a temas competentes a la rehabilitación oncológica y también de diferentes cuestiones como conceptos biomecánicos, cosas innovadoras y talleres de participación para todos. Les agradezco mucho la atención el día de hoy y estoy aquí abierto para preguntas, comentarios. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues, muchas gracias al doctor por su participación. Y sí tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, la primera es de parte del doctor José Luis Rodríguez, donde nos pregunta que si existe un límite de carga máxima o, entre paréntesis, peso, con el que puede trabajar con seguridad una paciente con linfedema, con mastectomía y linfadenectomía con alto riesgo de linfedema. Sí, de acuerdo al estudio, las recomendaciones no superar el 85% de lo que fue su repetición máxima. La periodización es importante, el descanso se vuelve igual de importante que lo que es el propio porcentaje de la repetición, así que en estas pacientes con alto riesgo, no superar los 2 a 3 días de ejercicio, de fuerza como tal, y sí es llevarlas de poco a poco, no es porque desde la primera sesión tengamos que poner el 85% de lo que sería su repetición máxima o su 10 RM, sino que bajarlas probablemente a un 50% de lo que fue la repetición máxima, como cualquier persona que va al gimnasio. Te avientas un mes de acondicionamiento en el cual te adaptas a hacer los ejercicios para posteriormente hacer el incremento. El límite máximo sería 85% y ahí no hay no se ha demostrado que no aumenta el riesgo de recurrencia o empeoramiento del linfedema. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y pregunta Débora Salinas. Doctor, ¿usted recomienda mientras esté en quimioterapia o radioterapia realizar caminata para intentar que no pierdan condición física en caso de que fueran deportistas previas o incluso sin serlo, pero que sin que la caminata les causara fatiga? Bien, sí, sería interesante hacer un estudio más a detalle en lo que es durante la quimioterapia. Como le comento, esto no se hace de forma como empírica, todo se hace en base a las recomendaciones de diferentes protocolos que se han llevado pues alrededor del mundo. Y en muy poco se ha trabajado durante la quimioterapia. De hecho, de 15 estudios, quizás uno se ha trabajado durante la quimioterapia. Así que con ciertas precauciones no es poner a la paciente en un reposo total, sino que la caminata no se tiene que volver como un ejercicio prescrito sistematizado en ellas, simplemente como para las actividades del día a día y la vida diaria. Gracias, doctor. Y preguntan también, doctor Montoya, más allá del linfedema, ¿qué otras consideraciones de seguridad tenemos que tener con estas pacientes? Bien, como con cualquier paciente que va a realizar ejercicio, vamos a tomar en cuenta el riesgo cardiovascular, la edad de la paciente, los antecedentes de diabetes, hipertensión, la radioterapia que se ha recibido cuando es en el tórax y supera los 30 grays por más de 6 sesiones, ya nos habla de un probable riesgo de toxicidad cardíaca. Entonces tenemos que considerar eso como una precaución y por lo tanto hacer una prueba y entrenamientos con vigilancia estrecha todo el tiempo, además del estado el estado en general, si es una persona con obesidad, con dislipidemia, el riesgo cardiovascular general, ¿de acuerdo? Y como les mencionaba, si tiene una polineuropatía que supere el estadio 2, no se recomienda que hagan ni siquiera banda sin fin, se preferiría que lo hagan en un cicloergómetro de piernas para evitar complicaciones como caídas o lesiones. Gracias, doctor. Y también preguntan, doctor, ¿alguna recomendación en prendas de compresión que pues, pudiera dar? Muy bien, esa pregunta, bien. Las prendas de compresión son... son parte de la terapia descompresiva compleja, ¿de acuerdo? Entonces, descongestiva, perdón, compleja. Eh, ¿Cómo se recomiendan?
primero se tiene que tener y estandarizar en su grupo, en su población de pacientes, hay que estandarizar cómo está siendo la medición del brazo afectado en relación al contralateral. Lo que nos marcan y que tiene una mejor evidencia es la volumetría, y eso se puede hacer con el principio de Arquímedes, que será metiendo el brazo en una tina y ver cuánto sale de agua y de ahí determinar qué porcentaje tiene de incremento en relación al contralateral, o otra forma que es medir varias circunferencias y sacar una ecuación en la cual ya determinamos qué porcentaje tiene incremento en relación al lado contrario. Lo que hacemos en la práctica es que cuando la diferencia entre un lado y otro es menor a 2.5 centímetros, hablando de brazos específicamente, menor a 2.5 centímetros es candidato a iniciar con el uso de prendas compresivas, siempre y cuando haya recibido por lo menos un ciclo de terapia dispositiva compleja que consiste en el drenaje linfático manual y vendaje para determinar un volumen en el cual vamos a trabajar ese brazo con la prenda compresiva, y se tiene que indicar una prenda que vaya, se tiene que hacer a la medida para que la compresión esté entre los 20 y los 30 milímetros de mercurio en específico. Gracias, doctor. Y piden si por favor, creo que no sé si pudiera regresar una diapositiva, doc, donde viene la bibliografía, que si nos puede apoyar para facilitarla, por favor. Ahí Sí, está. si gustan varios de los artículos, por lo menos los que son, igual mandárselos todos sería un poquito complicado, y muchos muy pequeños después tomé solamente un cuadro o un enunciado en específico que no lo puse en la diapo, solamente lo expresé de manera oral. Pero hay algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis, los cuales sería bueno que se los mando a través de Carolina, que ella fue quien me invitó aquí, que es parte de la asociación, para que ella lo pueda distribuir de una manera más eficiente. Gracias, doctor. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, obviamente las felicitaciones al doctor Montoya por su presentación. Y bueno, nada más, les vuelvo a mandar, como parte de las actividades de la asociación, nada más volverles a mandar el link para puedan ayudarnos con el Google Forms que se está distribuyendo para que nos puedan ayudar a contactarnos. Pues bueno, ya vieron la calidad pues, que se está manejando ahorita, por ejemplo, con el doctor Montoya. Obviamente también ya en el año pasado pues estuvimos teniendo diferentes ponentes también bastante buenos respecto a diferentes temas relacionados a la parte de rehabilitación y cáncer. Y bueno, esperando que puedan contestarnos la encuesta. Y de igual forma, compartirles la parte de la asociación, los datos que ahí vienen. Ahí está el teléfono de contacto por si alguien está interesado en poder unirse este año a la asociación para, bueno, pues seguir teniendo el acceso a las mismas. Y pues si no hay ningún otro comentario o pregunta, bueno, pues agradecer nuevamente al doctor Sergio Montoya su participación con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues quedamos ahí al pendiente de cualquier comentario. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y un saludo a mis maestros, que ya vi algunos ahí conectados, y muchos de mis amigos y personas que primera vez que nos vemos, estoy a sus órdenes. Y en otra ocasión me gustaría igual participar con el tema que gusten, y pues muchas gracias por esta invitación. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doc. Muchas gracias. Ustedes, Bueno, pues muy buenas noches a todos y gracias por estar aquí conectados con nosotros. Hasta la próxima. buenas noches, hasta luego.